Buenas a todos. Hoy estaremos presentando una clase teórica y bastante interesante de lo que serían magnitudes y mediciones dentro de la materia de física. Bueno, primeramente, para comenzar con la clase, hay que definir bien lo que son las mediciones y las magnitudes. Vamos a comenzar por las mediciones, en donde decimos que son el proceso de comparar una magnitud física, ya sea la longitud, ya sea la masa, ya sea el tiempo, con una unidad de medida de referencia estándar. Es decir, por ejemplo, dentro de la masa, el kilogramo, dentro de la longitud, los metros, dentro del tiempo, los segundos, y todo esto para expresar el valor cuantitativo que va a tener esa unidad de medida o esa magnitud física. Para realizar mediciones se necesitan instrumentos básicos adecuados a la magnitud que nosotros queremos encontrar. Como por ejemplo, al hallar una distancia o una longitud, normalmente el instrumento que se suele utilizar suele ser la regla del centímetro o se suelen hacer escalas. O cuando queremos hallar alguna magnitud como la temperatura, donde se utiliza un termómetro. Y aparte de eso, debemos de tener en cuenta también un sistema de unidades de medida, en que normalmente nosotros tenemos 4, que son sistemas o conjuntos estandarizados de unidades de medida que sirven para clasificar estos sistemas de acuerdo a la unidad que nosotros tengamos. Entonces, dentro del sistema internacional, que es el sistema más utilizado, voy a colocar acá, tenemos el sistema de mediciones, sistema internacional, que es el más utilizado científicamente, y se suele representar como SI. Dentro del sistema internacional tenemos unidades de medida, que como dije anteriormente, de magnitudes físicas. Esas magnitudes físicas pueden ser, por ejemplo, la longitud, que en el sistema internacional la unidad de medida de la longitud es el metro y se representa con la letra M. Otra unidad de medida de otra magnitud física puede ser tranquilamente la masa. La masa se mide en kilogramos y se representa como una kg. Otra unidad de medida que utilizamos en el sistema internacional puede ser el tiempo, que normalmente se expresa en segundos y se abrevia con la letra S. Otra unidad de medida que yo puedo tener es la temperatura. En el sistema internacional es el Kelvin, se representa con una K mayúscula. Otra unidad de medida es la corriente eléctrica, que utiliza el ampere y se representa como una A mayúscula. Otra es la intensidad luminosa, que se representa con candela y se abrevia como CD. Otra unidad de medida dentro de este sistema internacional que no podemos pasar es la cantidad de sustancia o la cantidad de materia que tiene un determinado cuerpo. Cantidad de sustancia o materia, que es el mol. Entonces, estas son unas o varias unidades de medida en donde nosotros tenemos las magnitudes físicas a ser representadas y dentro de cada magnitud física la unidad de medida que le corresponde. Dentro de esto tenemos el ejemplo del sistema internacional, en donde pudimos citar algunas magnitudes con su respectiva unidad de medida. Ahora, para mejor entendimiento, aparte del sistema internacional, nosotros queremos proporcionar más información y entonces vamos a presentar otros sistemas más, como lo es el sistema CGS o sexagesimal. Sistema CGS, como le dice su nombre, centímetros, gramos, segundos. La longitud se expresa en centímetros,
La masa representa en gramos y el tiempo en segundos. Esto es dentro del sistema CGS, que puede ir abreviado como sistema sexagesimal CGS, como lo indican las letras del propio sistema. C correspondiente a centímetros, G correspondiente a gramos y S correspondiente a segundos. Otro sistema que es muy utilizado en aquellos países que son angloparlantes, es decir, aquellos países que normalmente utilizan como idioma el inglés, que suele ser Estados Unidos, Reino Unido. Normalmente lo llaman el sistema Yankee, que en cuanto a la longitud es muy común que se mida en pies, en pulgadas o en millas. ¿Cómo podemos expresar acá? Sistema imperial. Es muy común en Estados Unidos o Reino Unido, en donde tenemos magnitudes de longitud como pies, millas y pulgadas, y en donde normalmente se suele utilizar la masa en libras, no así en kilogramos. Masa en libras. Esto normalmente se suele representar como Ft, como IN y MI de millas. Y las libras como LB. Y el tiempo que normalmente se suele expresar en segundos. Otro sistema que es muy utilizado también en ingeniería es el sistema técnico. Normalmente en ingeniería civil y también en mecánica. Y que tiene como unidades bases, ¿verdad? La longitud, el metro, la fuerza, que es distintivo, el kilogramo fuerza, y el tiempo en segundos. Entonces podemos decir, el sistema técnico, cuya característica principal era que la longitud en metros, la fuerza en kilogramo fuerza y también el tiempo en segundos. Acá es donde tenemos bien en cuenta, ¿verdad?, todo el tema de las mediciones, ¿verdad? Y lo importante es reconocer los diferentes tipos de sistemas que vamos a ir utilizando dentro de este rango de mediciones. En esta segunda sección, dentro de magnitudes, mediciones y conversiones, vamos a ver la parte de conversiones, que es un procedimiento matemático para cambiar una unidad de medida a otra equivalente, manteniendo la misma cantidad física. ¿Qué quiere decir esto en términos más sencillos o en un lenguaje más coloquial? Es que si yo tengo 10 manzanas, son 10 manzanas que yo identifico y necesito sacar la masa que van a tener esas manzanas, es lo mismo la cantidad que voy a expresar en kilogramos, pero diferente siendo a otra unidad de medida que pueden ser los gramos. Es decir, que esas 10 manzanas deben de tener una equivalencia tanto en kilogramos y en gramos. Esto se usa mediante factores de conversión, que son relaciones entre unidades. Normalmente, para realizar conversiones, se debe de abrir una raya larga, como en el ejemplo que voy a mostrar ahora. Si yo quiero pasar una unidad de medida sencilla, tengo que tener en cuenta, sí o sí, un factor de conversión. Es decir que, si yo, por ejemplo, necesito pasar una velocidad de 10 metros sobre segundo, quiero pasar a kilómetros por hora, debo de tener en cuenta los factores para convertir estos metros sobre segundos en kilómetros por hora. Es decir, que tengo que tener en mente una relación que va a existir entre estas magnitudes, entre las magnitudes de longitud y entre las magnitudes de tiempo. Dicho esto, tengo que tener una relación entre lo que sería kilómetros
y lo que sería metros. Como por ejemplo, un kilómetro es equivalente a 1000 metros. Y, como sabemos, una hora es equivalente a 3600 segundos. Entonces, dicho esto, se procede a realizar el factor de conversión, que normalmente se suele multiplicar abriendo una raya larga y dejando en una contraposición a los números y a las unidades para que sean simplificables. Es decir, en términos más sencillos, que si tengo metros hacia arriba en mi factor de conversión, en el cual yo voy a multiplicar, metro tiene que ir arriba, está en la unidad de medida que yo voy a convertir, y en mi factor de conversión debe de ir abajo para que sea simplificable. Es decir, que si yo quiero pasar esto a kilómetros, el metro debería de ser así: 1000 metros hacia abajo y arriba la relación en kilómetros. Y ahí tengo en cuenta esto, que un kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces, es fácilmente simplificable esta unidad de medida con esta unidad de medida. Lo mismo va a suceder con la magnitud física del tiempo, en donde una hora equivale a 3600 segundos. Y esto, mi factor de conversión, debe de ser, ya que el segundo se encuentra debajo, en el factor de conversión, los segundos tienen que ir arriba. Entonces, 3600 segundos equivalen a una hora. Entonces, es fácilmente simplificable segundos con segundos. Dicho esto, es sencillo resolver esta multiplicación, en donde quedaría la unidad de longitud arriba, que sería el kilómetro, y la unidad de medida del tiempo, que sería la hora abajo, dejando esto como kilómetros por hora. Ahora hay que resolver esta operación matemática, que es 10 multiplicado por 3600 dividido 1000 es equivalente a 3,6. Entonces, de ahí viene la razón o el motivo por el cual nosotros siempre decimos que para pasar de metros sobre segundos a kilómetros por hora en la unidad de cinemática debe ser multiplicable el número por 3,6. Entonces, al multiplicar los metros sobre segundos, que son 10 metros sobre segundos, por 3,6, estamos obteniendo esa unidad de medida, pero en kilómetros por hora. Es decir, 10 por 3,6, 36 kilómetros por hora. Ahora, otro ejemplo más de conversiones, pero utilizando ahora otra magnitud física, que en este caso va a ser la aceleración. Entonces, nosotros sabemos que la aceleración de la gravedad dentro del sistema planetario, en este caso el planeta Tierra, es equivalente a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad en el sistema internacional. Como este ejemplo va a solicitar lo siguiente, debo de realizar, sí o sí, una puesta en escena para una conversión. Es decir, debo de tener en cuenta factores de conversión nuevamente para poder realizar esta situación. Entonces, la gravedad se mide como 9,81 metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional, en donde yo, en este ejemplo, voy a solicitar esta aceleración en kilómetros sobre hora al cuadrado. Entonces, ¿debo de tener un factor de conversión? Sí. Vamos a hacerlo ahora. Entonces yo tengo 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Abro una raya larga, en donde tengo que tener una relación existente entre metros y kilómetros, y una relación de los tiempos en hora cuadrada y segundo al cuadrado. Entonces, yo sé que deben de ir contrapuestos para que sean simplificables. Es decir, 1000 metros es equivalente a 1 kilómetro. Y una hora al cuadrado es equivalente a 3600 al cuadrado segundo al cuadrado. Ahora, dicho esto y expresado esto, es simplificable esto con esto y además esto con esto, quedando arriba kilómetros y abajo hora al cuadrado, que es la unidad que yo quiero expresar. Entonces, con ayuda de la calculadora, procedo a realizar este ejercicio, que sería 9,81 por 3600 al cuadrado
dividido 1000. Utilizando la calculadora, vamos a ver cuál es nuestro resultado. 9.81 multiplicado por 3600 al cuadrado dividido 1000. Entonces obtenemos la magnitud. Obtenemos esa magnitud que es equivalente a 127.137,6 kilómetros sobre hora al cuadrado. Bueno, dicha esa parte de mediciones, conversiones, también quiero hacer hincapié dentro de prefijos que se utilizan a la hora de realizar mediciones o conversiones dentro de física, en donde son imprescindibles los prefijos que normalmente tienen un equivalente numérico. Los prefijos son partículas o letras que se añaden antes de una unidad de medida que indican múltiplos o submúltiplos, como por ejemplo, ya sea el kilo, que significa por 1000, o mili, que significa dividido 1000. Esa es la razón por la cual un kilómetro es equivalente a 1000 metros. Como por ejemplo, un kilómetro es igual a 1000 metros. Esta letra que se encuentra delante de metros es equivalente por 1000, es decir, un múltiplo. Se multiplica 1 por 1000, que es equivalente a 1000 metros. Esa es la razón por la cual nosotros sabemos que un kilómetro es igual a 1000. Y normalmente estos se suelen utilizar para simplificar cantidades extremadamente grandes que tengan muchos ceros, ¿verdad?, por delante del número o por detrás del número. Cantidades muy grandes, excesivamente grandes o muy pequeñas. En donde yo les dejo una pequeña tabla en donde van a tener en cuenta los prefijos y los múltiplos y submúltiplos que significa cada prefijo. Bueno, eso fue todo dentro de esta pequeña clase de conversiones, mediciones y en donde también agregamos prefijos. Muchas gracias.